Estamos de regreso con más. En esta oportunidad nos acompaña nuestro analista, don Pedro Citón. Buenos días, don Pedro. Buenos días, Quique. Feliz inicio de semana. Oiga, ¿cómo podemos hacer o qué balance deja esa primera semana de consultas del órgano ejecutivo a lo que podría ser la quinta papeleta? Bueno, mire, yo creo que, como han dicho todos los expertos y desde el gobierno se ha mencionado, no se puede llevar al país a una quinta papeleta por las razones que sean, ya sea al llamado de una constituyente, si no se tiene un apoyo de los partidos políticos, un apoyo de la sociedad civil, un apoyo de los grupos de trabajadores y académicos de todas las universidades. Así que el ministro de la Presidencia, en conjunto con el viceministro de la Presidencia, han estado recorriendo la Cámara de Comercio, los partidos políticos de oposición, partidos políticos de gobierno, y creo que esta primera semana se ha dado lo que se estila en una democracia, el choque de ideas, ¿no? Que es el vibrante sonido de la democracia. Así que yo creo que por buena ruta ha iniciado el gobierno. De aquí al 1 de julio tendrá que decidir si efectivamente entonces después de todas estas consultas, hace o no el llamado a esa famosa quinta papeleta. Ahora, hay quienes argumentan que están de acuerdo con la quinta papeleta, pero para que se tome una decisión, si sí o si no, y que no se incluya a escoger a los miembros de la posible asamblea de esa asamblea. Mire, esa pregunta me la estaba haciendo yo antes de venir al set, porque yo creo que a veces se toma el pueblo con mucha candidez por parte de los académicos. Y le explico algo. El día que, o sea, ya todo apunta a que ya la población, los partidos políticos, todos estamos de acuerdo que se necesita un nuevo estatuto constitucional, una nueva carta magna. Eso no hay duda. O sea, a mí me parece cándido volver a preguntarle al pueblo panameño en un referéndum, que tengo mis dudas si es vinculante o no, preguntarle al panameño: oye, ¿usted está a favor o en contra de la constituyente? Eso me parece irrisorio, risible por decirlo menos, porque lo que hay que hacer es elegir a esos constituyentes. Pero hay un riesgo añadido con esa pregunta del sí o no. El próximo gobierno puede decir que no va a acatar esa decisión del referéndum y puede elevar esto a una Corte Constitucional y alargarlo al infinito. Pero hay otro riesgo más todavía, que todos aquellos candidatos a diputados, a representantes, a alcaldes, que no lograron la reelección o que no lograron ser electos, entonces en la nueva constituyente sean postulados nuevamente como constituyentes. Entonces, gente de la Asamblea Nacional, ¿verdad?, que no se pudo reelegir, alcaldes que no se pudieron reelegir, representantes que no se pudieron reelegir, sean al final los constituyentes. O sea, terminarían los partidos postulando. Exactamente. A Entonces, perdieron. ¿Cuál es el concepto? En vez de que, si tenemos unas elecciones el 5 de mayo del próximo año, el que quiera ser diputado, el que quiera un cargo político, correrá para ello. Pero el que requiera ser un constituyente, y yo le estoy diciendo desde hace rato, ad honorem para ese cargo, entonces enhorabuena que sea escogido esa fecha. Así que yo le voy a decir algo más. Vamos a alargar más y hacer más costoso el proceso de la Asamblea Constituyente paralela. ¿Por qué? Porque luego del referéndum, luego de esa famosa quinta papeleta del sí o del no, entonces llamaremos a una consulta para escoger a los 60 constituyentes. Y luego entonces tendremos que instalarlo. A mí me parece... O sea, que estaríamos casi que en 2 años de elecciones. Exactamente. O sea, si... No pararía la política. Mire, Quique, usted está dando al clavo y no hemos conversado esto anteriormente. O sea, lo que nos hemos opuesto a que sean largas extensiones de política y que se hayan acortado los plazos a 60 y 45 días para que no haya tantas papeletas y el país no viva de un programa electoral. Entonces nos vamos a ver casi 2 años, según las cuentas, 2 años de política continua desde el año 19 hasta el 2021. Entonces yo creo honestamente que no es sensato esa petición de hacer un llamado al sí o no. Yo respeto mucho eso. El ciudadano es el que tiene el poder, y porque el ciudadano tiene el poder es precisamente que yo siempre exhorto a que se escojan ya la Asamblea Constituyente como efectivamente es la hoja de ruta del gobierno. Vamos a cambiar de tema, y es que también hay actividad internacional, sobre todo de reuniones y giras
Iniciamos con la visita del vicepresidente de India a nuestro país. ¿Qué ventajas trae ese tipo de visitas a nuestro país? Mire, yo creo que el presidente, desde que fue canciller, ha tenido clara la visión de lo que él quiere para la estrategia de desarrollar a Panamá como un hub logístico, no solo de aviones, que ya Copa y el aeropuerto están bien orientados hacia ello, sino logístico. Y en esa onda se ha metido a tener abertura de relaciones diplomáticas con la República de China. Pero es que 56 años de apertura de relaciones con la India no nos han facilitado más allá del comercio tradicional. Y creo que India, como una potencia emergente, que lo es, entonces requiere tener una mejor conexión con ellos. En esa área de coordinación es que ha venido el vicepremier indio a Panamá. Creo que el presidente de la República hará una visita igual hacia la India que permitirá hacer fluir esa necesaria coordinación logística entre India, China, dos potencias emergentes con un hegemón regional como lo es Panamá. Nadie duda que nuestro sistema financiero, nuestra economía, nuestro sector logístico es uno de los mejores preparados de Latinoamérica y es la referencia y la apertura de muchas economías como la China con la ruta de la seda que tan famosamente están pregonando. También visita del presidente el fin de semana a Londres. Bueno, mire, esa visita a Londres a mí me ha entusiasmado, porque lo comentaba con el taxista que me traía aquí, que cuando nosotros que éramos de una provincia no teníamos muchas oportunidades de aprender otros idiomas. Qué alegría ver a esa juventud que nos va a relevar a nosotros próximamente, estar estudiando otros idiomas. Mire, Quique, aquí por la reversión del Canal de Panamá, una licho histórica, se decía que solo se hablaba español y se contaba en balboas. Ese pasado quedó atrás, ese pasado nacionalista quedó atrás, porque hoy por hoy la globalización requiere de personas que no solo hablen el inglés, sino el chino. Por eso que me alegra mucho que el presidente vea con sus propios ojos lo que está sucediendo en estos centros de estudio de idiomas en Londres, en los otros centros de estudio que se dan en China, del mandarín, etcétera, etcétera. Necesitamos una juventud que entienda que el sector logístico va acompañado de idiomas y en eso se ha tratado de asegurar el presidente de la República, que en la Feria de Educa, te lo digo muy claro, idiomas y tecnologías, esos son sus dos pilares para la educación panameña y por eso se están educando hoy por hoy también en Francia los supervisores de educación del Instituto del ICSE. O sea, este es un gobierno que realmente tenemos que decirlo, no solo en la parte política ha sido muy comedido, muy sensato, sino que ha sido extraordinariamente generoso con los jóvenes de este país, dándole las becas que se le han dado. Eso decía la directora del IFARU, Yesenia Rodríguez. Ahora es cuando los jóvenes tienen que aplicar por todas esas becas que están en el IFARU, que dan una mejor preparación académica para ellos. Por ello, el presidente, el gesto de ir a darles unos respaldos personalmente a esos jóvenes y seguir incentivando a otros para que vean en ellos un reflejo de lo que pueden ser, es extraordinario. La otra gira que usted sabe, el presidente tiene ahora Israel. Yo creo que Israel es un socio natural de Panamá, lo ha sido desde que Panamá votó a favor de la creación del Estado de Israel. Creo que las relaciones, el comercio que mantenemos con Israel es sumamente importante y es necesario ya finalizarlo con la firma del Tratado de Libre Comercio entre el Estado de Israel y Panamá. Pues sobre todo también mucha tecnología también en Israel, ¿no? Que se aporta, sobre todo en el tema de agricultura. Exacto. Mire, es que yo creo que nosotros tenemos que entender que la preparación del agro panameño para darnos seguridad alimentaria no se puede seguir dando en base a patrones anteriores. ¿Y cuáles son las referencias anteriores? Hombre, se sembraba no a riego, se sembraba a ruego y se pedía a las vírgenes que llovieran y hicieran llover. Esos tiempos deben cambiar. Creo que sí tienen suficiente tecnología ahora mismo los agricultores panameños, suficiente cúmulo de subsidios, de incentivos para lograr que su producción
empiece a hacer de manera tecnológica, que sus huertos tengan ese estándar que usted puede ver, por ejemplo, en Holanda o en otros países que tienen menor territorio, pero una mayor producción. Para hacer la pregunta también y compartir en redes, vamos a compartir nuestra pregunta del día de hoy. Dice, ¿debe Capac y Suntrax optar por un arbitraje y ponerle fin a la huelga? Es la pregunta en @CERTV Noticias. Ahora, Pedro, ¿es Suntrax quien puede solicitar el arbitraje? No soy experto laboral, pero entiendo por boca del ministro Carles que efectivamente solamente Suntrax es el único que puede pedir hoy por hoy el tema del arbitraje. Lo que sí es cierto, mire, es que yo creo que ya 15 días de huelga o lo que días de huelga ya son suficientes. Yo creo que tanto obreros como la empresa privada deben entender que aquí se está jugando mucho más que dos toros corneándose entre ellos. Yo creo que se está jugando la economía del país. Se está jugando que nuestro crecimiento económico para el año 2017 siga hacia arriba, siga apuntando sobre un norte efectivo como hemos logrado llevar. Creo que el desempleo, los niveles de desempleo, los niveles índices de inflación, los índices de precio de la canasta básica, todos son positivos. Entonces, si todos son positivos hacia una economía de mercado abierta, tenemos que entender que este tema de la huelga obrera, del mayor sindicato de Panamá, de obreros de Panamá, versus la poderosa industria de la construcción, ambos deben ceder y ambos deben entender que deben llegar a un acuerdo rápido. Creo que el Suntrax, de manera responsable por lo que he escuchado, el día martes tendrá una asamblea general para ver si acoge las palabras del ministro, las palabras del gobierno. Pero ciertamente ambas posturas, la de los obreros y la de la construcción, la empresa de la construcción, son radicales y son extremistas en sentido de las ofertas para llegar a un punto en común. Yo creo que tanto el gobierno como el presidente de la República, el ministro de Trabajo lo han dicho. Puede ser un punto de referencia el 14% de la pasada convención colectiva que se llegó a un acuerdo. Por tanto, creo que es necesario que tanto obreros como las construcciones, la empresa de la construcción, entienda que primero está Panamá y primero están los intereses de Panamá. Pero ya esta huelga no aguanta una semana más, nadie. Mire, nadie aguanta una semana más. No quiero ser analista de augurios, yo siempre veo en positivo, pero definitivamente creo que dentro del sector laboral ya hay una insatisfacción de sus agregados, de que ya no aguantan más el bono de los $50. Eso es innegable, ya no se puede estar diciendo que hay terceros metiéndose en esa huelga, porque realmente es el obrero que lo está sintiendo. Pero a la vez, por el otro lado, tenemos que reflexionar que los bancos tienen que estar estrangulando a las empresas constructoras. Los intereses bancarios de los préstamos para la construcción de obras se van a encarecer. O sea, el panameño que está comprando, la vivienda que esté comprando, téngalo por seguro que cuando llegue a la hora de pagarla, les van a subir porque ha habido 15 días de construcción. Pero lo peor de todo, y lo que más me preocupa, son las obras públicas. Mire, aquí tenemos un metro que está en pleno faena de construcción y que se espera que por lo menos parcialmente sea operativo para la JMJ. Creo que nosotros los panameños debemos dar nuestra mejor cara, y nuestra mejor cara no es tener en medio una huelga que impida que estos servicios, el metro, por ejemplo, termine. Hay la ciudad hospitalaria también, que beneficia a estos sectores humildes de la población, que no entienden por qué no se le da un servicio de calidad, y este hospital podría mejorarlo. Y así como eso hay cientos de otras obras estatales, gubernamentales, que están afectando a una comunidad que está exigiendo de manera oportuna, está exigiendo que sus obras sean concluidas. Agradecemos a Pedro Citón por compartir con nosotros su análisis de los diferentes escenarios que enfrentamos en este momento. Ahora vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con más.